La iglesia en general, muchachos, está en un vacío de principios, ¿no? Es triste, ya la gente no sabe si lo que se predica es la Biblia o no es la Biblia. O sea, si creemos en Dios o no creemos en Dios, si realmente tenemos fe o no tenemos fe. Y la iglesia le da la vuelta, ¿no? No, pues que si esto se cura, que si esto no se cura, que si esto... O sea, nos olvidamos de los principios, insisto, de principios. Las familias están así, los seres humanos, muchachos. Hay un enorme vacío. Y yo creo que de las cosas que han contribuido es que nosotros como iglesia, ¿verdad? Fomentamos que la gente siguiera algo, siguiera cosas, siguiera creencias. Nosotros fomentamos que la gente siguiera la casa de Dios, ¿no? Algo, ¿no? Y ese algo lo llevamos a grados increíbles, como si usted falta a la casa de Dios, sería sinónimo de faltarle a Dios, cosa que no es así, pero llevamos, y por cierto, que ni siquiera es la casa de Dios, pero así es nuestro lenguaje, ¿no? Todavía hasta la fecha terriblemente, ¿no? Todos ustedes saben que la casa de Dios eres tú, soy yo. Nosotros somos el templo de Dios. Aquí esto no es la casa de Dios, este es un local, ¿verdad? Que está muy bien arregladito y cuando tú y yo venimos, pues claro, la presencia de Dios se siente, pero la presencia de Dios se siente no porque esté aquí, sino porque está en ti. Es porque está en tu corazón. Y tú cuando vienes aquí, ¿verdad? Traes la presencia de Dios. Ahora imagínense, muchachos, si nos reunimos más, pues por supuesto que la presencia de Dios hace que, ¿verdad? En nosotros se exprese, ¿verdad? Se exprese. Cuando el Señor hace sentir cosas como la que Ronnie sentía, de que en tus manos empiezan a sentir un latido, luego a sentir como toques, etcétera. Bueno, ¿qué sucede? Que la presencia de Dios en tu espíritu brota a tu alma y de tu alma va hacia tu cuerpo. Muchos de nosotros detenemos eso, ¿verdad? Y por eso es que no recibimos palabra, no vemos, etcétera. Lo detenemos en nuestra alma, ¿verdad? Y no cruza la frontera hacia nuestro cuerpo en este proceso de aprender. Pero bueno, muchachos, nosotros somos el templo, pero sí de Dios. Nosotros les enseñáramos aquí, muchachos, que la presencia de Dios es algo, es una cosa, es un dogma, es una doctrina, ¿verdad? Entonces, cada vez hay más ausencias de ejemplos, de modelos. Porque bueno, que está bien, pero ¿cómo le hago para que algo que se llama la casa, el templo, sea mi modelo? Pues no se puede. El templo nunca se entristece, el templo nunca tiene problemas, el templo es de ladrillo, de piedra, el templo no sufre cosas, el templo en fin, el templo no siente nada, ¿verdad? Eso hace que la gente se vaya despegando y otra vez hay un enorme vacío, muchachos. Hay vacío en nuestra gente, hay vacío, por ejemplo, ¿no? O sea, no podemos soslayar, hacer un lado la terrible incongruencia veraz, porque es veraz, pero no deja de ser una incongruencia, de que así como en la tierra, en el mundo, sin Cristo, muchachos, la enfermedad que más está creciendo desde la pandemia para acá es la depresión, bueno, así también en la iglesia. ¿Qué te dice eso? ¿Que la gente miente? No, la gente no miente, es verdad, lo sienten, lo tienen. ¿Hay una incongruencia? Por supuesto que sí, que hay un vacío, claro, hay un vacío. Bueno, ese vacío, muchachos, ¿verdad? Que haría repeler, nos haría defendernos de esas cosas, ¿verdad? Al contrario, cada vez se aumenta. ¿Qué hace el Señor ante ese vacío? ¿Cómo lo llena, muchachos, ante ese vacío? Hoy hablaremos de miércoles del Mesías. Y cuando hablamos del Mesías, hablamos de alguien, no hablamos de algo. No, el Mesías no es algo, no es una cosa, no es una doctrina, no es una filosofía, no es una iglesia, no es un movimiento. El Mesías no es un avivamiento. El Mesías no es un despertar, o sea, no es algo, muchachos. El Mesías es alguien, es una persona, alguien con el cual yo me puedo identificar, alguien que puede ser mi ejemplo, mi modelo a seguir. Muchos de nuestros problemas, muchachos, en la juventud y por lo tanto hoy los que son jóvenes,
pues tienen esos problemas, pero esos problemas los ha pasado todo ser humano en su proceso de juventud. Bien decía Ronnie, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, muchachos. Para la Biblia, ¿verdad? El proceso de juventud tiene su límite cuando ya viene el proceso de que tú y yo todos seamos adultos, ¿verdad? Pero bueno, todo aquel que ha sido adulto ha pasado por ser joven, y el que es joven ahorita, bueno, pues tiene algunas experiencias que se viven durante ese tiempo. Bueno, y uno de ellos es, pues hay un enorme vacío de ejemplos, de modelos, ¿verdad? Pero tú no puedes seguir a algo, insisto, tú necesitas, ¿verdad? Seguir, tener como ejemplo, para que sea tu ejemplo, pero pues una persona como tú, alguien que tú puedas descansar, que siente, que piensa, que tuvo experiencias físicas, emocionales, etcétera, como tú, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? No algo. El Mesías no es algo, muchachos. El Mesías es alguien, que nos quede muy claro, y por favor, es muy importante que lo tengamos y requerimos. El Mesías es alguien, pero no solamente hay cualquier persona, no, el Mesías es alguien, pero que tiene la enorme característica de ser alguien confiable. Esta nación requiere, la iglesia en general de Jesucristo, los cristianos requerimos de modelos confiables, muchachos. Hoy la sociedad sufre mucho por la falta de confiabilidad. Ya no confían. Oye, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Ya no sabes. Con todo respeto, ya no sabes si el que está vestido de azul, ¿verdad?, es bueno o es malo. Ya no sabes. Qué triste decirlo, pero es así. La gente ya no confía. Aquel que está parado, ¿verdad?, y que gobierna, estoy hablando en términos generales, muchachos, qué triste que ya la gente no confía, porque tenemos buenos gobernantes, tenemos pésimos gobernantes. La gente no sabe quién será ese, quién no será. No confiamos, ya no confiamos en los doctores. Hay doctores, ¿verdad?, que te recetan sin verte, mano, que te recetan sin conocerte, que te recetan como si tú fueras un robot, ¿no? Como si tú fueras algo que vino y así te responden. Tú dices, ¿cómo voy a confiar en eso que me está diciendo esta persona que se dice doctor, verdad? ¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo confiar en alguien que se dice pastor, verdad? Que una cosa es la que dice y otra cosa es la que vive. Pues ¿cómo puedo yo confiar en algo, en alguien así? No, el Mesías, muchachos, no solamente es alguien, sino es alguien confiable, totalmente confiable. Tú puedes depositar tu confianza sabiendo que su sí es sí y que su no es no, siempre, independientemente de las circunstancias. Con él no cambia, en tus buenas, en tus malas, muchachos. Cuando te portas bien, cuando te portas mal, él es el mismo, es confiable. Alguien que puede. El Mesías es alguien que puede. Uno de nuestros otros deficiencias, pues es eso, muchachos. Los problemas nos están rebasando, la violencia nos está rebasando, y la nación ya se dio cuenta. No es un dogma, no es una teoría, no es una filosofía, no es una manera de, no, tampoco es, o sea, es un partido político, es una sociedad. No, por supuesto que no. Han demostrado que no pueden, ¿verdad? La avaricia del ser humano, que ese es el principio. O sea, ¿por qué existe el narcotráfico? No le des vuelta, la Biblia te da la clave: por amor al dinero. Y ya, eso es todo. Oye, pero ¿cómo es posible que hoy se atreven a mutilar cuerpos? Pero ¿cómo? ¿El ser humano es más duro hoy? No es más duro, ama más el dinero. Entonces, en una balanza, su amor por el dinero, muchachos, sí vale la pena. Cosas que antes, pues no, nos enseñaron ciertos principios morales. Dije, no, oye, no, espérate, tiene su límite. Hoy cada vez están quitando sus límites, ¿verdad? Cada vez más. Entonces, ya no hay límites. No importa, todo lo hacen por dinero roban, por dinero secuestran, por dinero matan, por dinero violan, por dinero abortan, por dinero entregan, muchachos. Mutilan cuerpos por dinero, ¿verdad? Porque la Biblia tiene la razón. La raíz de todos los males, di conmigo todos, no le busques, es el amor al dinero, ¿verdad? Así es. Miren, avivamientos que ha habido en la historia lo comprueban. Sí, déjenme dar un ejemplo. Hubo un país llamado Gales, hasta hoy existe, muchachos, que era famosísimo
por la cantidad de bares que había. Famosísimo por eso. O sea, era el país que más bares tenía, más antros, como le llaman hoy, tenía, o más cantinas, como quieras llamarle, que tenía en relación al número demográfico, o sea, al número de habitantes. O sea, todo el mundo tomaba ahí, muchachos. Era un enorme problema en ese país. Bueno, viene un tremendo avivamiento, ¿verdad? A través de evangelistas que Dios usó. ¿Y qué sucedió, muchachos? Que los negocios, los antros empezaron a cerrar. Ahora, ¿por qué cerraron? ¿Porque alguien sacó una ley y dijo ya dejen de tomar? No. Alguien sacó una ley, lo quisieron hacer en Estados Unidos, en otras naciones, vamos a prohibir el alcohol. Y entonces, así pasó, por eso sucedió. No, por supuesto que no. Naciones que han hecho eso, se le revierte, es al contrario, ¿verdad? Es al contrario. No. ¿Qué sucedió en naciones como Irlanda, como Gales, como Escocia? Los casos que estoy mencionando. Muy sencillo. La gente entregó su vida a Cristo, dejaron de tomar, dejaron de consumir, y como dejaron de tomar, dejaron de consumir, pues esos dejaron de ser negocio. ¿Cuándo se va a acabar el narcotráfico? Cuando deje de ser negocio. Es muy sencillo. Ahora, ¿cuándo dejará de ser negocio, muchachos? ¿Cuando vengan otros competidores de otras naciones? No, cuando la gente deje de consumir. Y para que la gente deje de consumir, muchachos, necesita a Jesucristo. No hay otra, no hay otra. Por lo tanto, entonces, la respuesta, muchachos, a los males de la sociedad no está afuera, está dentro. Está dentro. Requerimos un Mesías que, por supuesto, tenga poder para eso, tenga el poder, muchachos, para sacar esta situación, ¿verdad?, del mundo. Pero por último, el Mesías no es solamente alguien que es confiable, alguien que puede, sino necesita alguien que quiera. ¿De qué te sirve tener un líder que no quiere ayudarte? ¿De qué te sirve tener alguien, muchachos, que pueda, pero no quiere ayudarte? ¿De qué te sirve? El Mesías, nuestro Señor, muchachos, es la respuesta, no de una sociedad, no de una iglesia. Él es la respuesta de un acuerdo entre el Padre, el mismo Hijo y el Espíritu Santo. Los tres. Muchachos, es muy importante que usted lo entienda, porque la iglesia pareciera que compite. Y entonces la iglesia hoy desde hace años, o sea, desde los 90s, es más, desde los 80s para acá, o sea, son ya muchas décadas que la iglesia, muchachos, se ha confundido. Y entonces, por supuesto que tenemos que reconocer la obra del Espíritu Santo. ¿Quién dice que no? Claro que sí. Pero no debemos de soslayar, de hacer un lado, que los tres se pusieron de acuerdo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para ofrecer al mundo al Mesías. Y el Mesías no es algo, el Mesías es alguien. No es el Espíritu Santo, que no se va a enojar el Espíritu Santo porque yo lo diga. Ellos mismos, el Espíritu Santo mismo, decidió que el Mesías, muchachos, no fuera algo, no fuera una paloma, no fuera un viento, no fuera un conglomerado de gentes, no fuera una filosofía, una manera de pensar, no, fuera alguien, fuera un ser humano. Ellos tres se pusieron de acuerdo y dijeron, el Mesías será el Hijo, pero tiene que hacerse hombre para ser modelo, para ser ejemplo. Por eso es muy triste que papás descuiden la educación cristiana de sus hijos. Lo que le estás quitando es modelo. Hoy los chavos no conocen a Jesús. Muchachos, hoy los chavos, o sea, se les dificulta conocer cosas básicas como por ejemplo Belén, el pesebre, la historia de Jesús. No lo conocen, esa es la verdad. ¿Cómo quieres tú que ellos, verdad? ¿Qué modelo quieres que sigan? Y no te preguntes por qué empiezan a buscar a alguien, ¿verdad? Alguien, dentro o fuera de los parientes. Hay gente que se casa con modelos, muchachos, que no estoy diciendo que sean malos, pero por supuesto que no es Jesús. Por lo tanto, ¿verdad? Tiene muchos defectos. Llámese el maestro tal, llámese el profesor tal, llámese el tío tal.
llámese el pastor tal, llámese el vecino tal. Pero ojo, también puede ser el amigo que vende droga, que es muy cuate de él. También puede ser el vecino, ¿verdad?, que es muy inteligente y que miente a mamá y a papá y quién sabe cómo lo hace, hermano. Pero también puede ser el primo, también puede ser lo que sea. Pero la Trinidad decidió que fuera Jesús para ser nuestro ejemplo. Si una iglesia, muchachos, hace a un lado al Mesías, quita el ejemplo y hay un vacío. Entonces la gente se siente sin sostén. Por eso viene el viento, viene la tormenta y la gente se siente sin sostén. A muchos de nosotros no nos va a gustar, pero tú no puedes soslayar la verdad. ¿Qué significa cuando un hijo de Dios, un cristiano o una cristiana, muchachos, cae en desesperación? ¿Por qué hay desesperanza? Porque se le quitó el sostén. Ahora, ¿por qué se le quita el sostén? ¿Sabes por qué? La verdad, porque no conoce suficiente a Jesucristo. Esa es la verdad. No lo conoce. De tal manera que si no siente, si no tiene, si no, en fin, depende de lo que sea, creen que ya no está. Entonces, cuando no hay un sostén, no hay una base, no hay una fortaleza, muchachos, y la única se llama Jesús, pero si yo no lo conozco íntimamente como debería de conocerlo, en problemas de mi vida, en dificultades, siento como que la nave se ahoga. Y de ahí, llámele la desesperación, llámale la ansiedad, llámale la angustia, llámale el temor, llámale la depresión, llámale a tantas manifestaciones de un vacío que la persona tiene. Pero es por no conocer la respuesta que la Trinidad dio. Ellos tres decidieron que el Mesías fue, muchachos, es y será uno solo. Uno solo. El Mesías, muchachos, es el que fue, el que ha sido y el que será, el de siempre. Claro, nuestro Mesías. Mesías es Jesús. Mesías significa el ungido, muchachos, de Dios, el apartado de Dios. Es lo que significa el escogido de Dios. Es lo que significa. Cuando tú pides, Señor, yo quiero que tú me unjas, ten cuidado, porque lo que estás diciendo es, yo quiero que me escojas, yo quiero que me apartes, yo quiero que me selecciones. Eso es. Ungir no es recibir más poder, te han mentido los religiosos. Eso no es. Una cosa es empoderar y otra cosa es ungir. Ungir es apartar, muchachos. Por eso es que se ungían los utensilios. ¿Qué significaba? ¿Que ellos tenían poder? No. ¿Cuántos religiosos hoy creen que si tú tocas el shofar tiene más poder que si tocas el caracol? ¿Qué barbaridad es esa? ¿Por qué? Porque el shofar, muchachos, que era un cuerno de carnero, se ungía con aceite. Por supuesto, pero por favor, ungir significa apartarlo para. O sea, la gente decía, este shofar está apartado para el templo. No lo puedes usar para ir al Estadio Azteca. Eso es ungir. ¿Me explico eso? No es que le des poder. Pero la religión, muchachos, inmadura, todo le creen al que dice, a lo que dice la gente, a lo que dice la mayoría, y entonces hay una enorme confusión, y entonces la gente dice, oye, yo quiero que el pastor ore por mí para que me unja. O sea, ¿qué significa? Es que yo necesito poder para vencer. No, mi hermano, estás con toda la Biblia transgiversada, perdóname, pero parece que te enseñaron, con todo respeto, el libro del Mormón y no la Biblia, hermano. O sea, traes las cosas aquí. No, unción significa ser apartado. ¿Quieres? Por supuesto, déjame orar, porque es una decisión. ¿Tú quieres estar apartado para servir a Dios? Perfecto, vamos a ungirte. ¿Me explico? Esa es la unción. Entonces, el Mesías es el ungido, el apartado para, muchachos. El Mesías, insisto, fue, es y será. Efesios 2:5 dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Hay una manera de pensar que es propia y que es impropia. Tú no puedes hacer a un lado la Biblia
Y si lo haces, ¿verdad? Estás en un riesgo terrible. Estás al arbitrio de lo que el mugroso diablo en el mundo haga por ti. Uno de los problemas es eso. Hace rato decía, muchachos, hemos dejado de tener límites en todos sentidos, y uno es en nuestra propia vida. Por favor, entendamos, cuando lo que la Biblia dice se respeta, se obedece. ¿Quién es el ser humano para darle la vuelta a la Biblia? Y la Biblia dice, tengan, unos dice tengan, no te está sugiriendo, no te está suplicando, no te está dando la oportunidad de que tú decidas. Te está diciendo que es una orden, tengan unos con otros la manera de pensar. O sea, es una orden que la Biblia nos da. Yo debo de tener una manera de pensar que es propia a los que están unidos a Cristo. O sea, hay manera de pensar propia y hay manera de pensar impropia. No todo es pecado y no pecado, no, pero sí que es propio y no propio, o impropio, que conviene y no conviene, que es propio, que es de la propiedad. O sea, hay una manera de pensar que es de la propiedad de los que están unidos a Cristo Jesús, y hay una manera de pensar que es impropia, no es propiedad de los que están unidos a Cristo Jesús, es propiedad de los que no están unidos a Cristo Jesús. Así piensan los paganos, así piensan los idólatras, así piensan, ¿verdad? Como dice San Pablo, los que no, así piensan. Lo triste es tener cristianos que tienen la manera de pensar impropia, muchachos, de los que están unidos a Cristo. O sea, una manera de pensar propia a los que son del mundo. Cuando el Señor nos llama a tener la manera de pensar propia a los que están unidos a Cristo Jesús. Y no hay otra. Por favor, familia de México, reconozcan la verdad. Tú no puedes tener una manera de pensar propia, o sea, propiedad a los que están unidos a Cristo Jesús, y al mismo tiempo negociar, enamorarte, así, ¿verdad? Coincidir, ¿verdad? Con la manera de pensar del mundo. No se puede. No se puede. No existe lo gris, no existe el color beige. Por eso que el Señor dijo, ¿verdad? O eres frío o eres caliente. O sea, la manera de pensar es la clave. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado aquí en este púlpito? Muchachos, ¿quieres cambiar tu manera de vivir? Cambia tu manera de pensar. Si tan solo aprendiéramos eso. Oye, yo quiero cambiar mi manera de vivir. ¿Cómo? Sí, mira, estoy viviendo débil. Ah, pues quiero cambiar mi manera de vivir. Muy bien, ¿qué le hago? Que el hermano tal, que el hermano tal. No, hombre, cambia tu manera de pensar. O sea, hubo una manera de pensar mía que me llevó a esta debilidad. El problema es que no nos gusta aceptarlo. Siempre queremos echarle la culpa a todo el mundo. A todo el mundo. Hace 14, casi ya 10 años, muchachos, ¿verdad? Que me operaron del corazón. Muy bien. Entonces, platicando con el doctor aquel tiempo, ¿verdad? Me dijo, ¿cuáles son las razones de eso? La manera natural del ser humano, José Luis, pues es, a ver, pues búscate culpables, mano, ¿verdad? Búscate culpables en con quién vivías, búscate culpables en la manera que te educaron tus papás, búscate culpables en fin, ¿verdad? Búscate culpables. Y por esa razón, muchachos, es de las maneras, o sea, de las cosas más irracionales que he encontrado en mi propia vida, la verdad. Cuando la Biblia es muy clara. A ver, José Luis, ¿quieres cambiar tu manera de vivir? Sí, Señor, porque estoy viviendo con una debilidad de corazón terrible. Pregúntale a mi esposa. O sea, cada prédica, muchachos, había manifestaciones de mi dolor de todo el lado izquierdo, una debilidad terrible. Yo quiero cambiar esa manera de vivir. Muy bien. ¿Es bueno que te operen? ¿Es bueno que tomes medicina? ¿Es bueno que vayas al doctor? Sí, si cambias tu manera de pensar. Si no cambias tu manera de pensar, vas a ir de doctor en doctor, de medicina en medicina, y tu cuerpo seguirá con problemas.
Porque la respuesta no está en la pastilla, la respuesta no está en operación, la respuesta está en la manera de pensar. Entonces yo tuve que entender la verdad. ¿Qué me llevó allá? Una manera de pensar. Eso me llevó. Quiero cambiar esa manera, tengo que cambiar esa manera de pensar. Es muy sencillo. Mi orgullo que me llevó a ciertas cosas. Manifestación de mi orgullo que me llevó a ciertas cosas. No, es que es una maldición del primo Tacho. Y la verdad es que el primo Tacho no me quiere o lo que sea, ¿verdad? Pero es una maldición y todos le echamos la culpa al pobre Tacho, porque es una maldición. Ahora, ¿es mentira? No, es verdad, existen las maldiciones, muchachos. Pero la Biblia dice, ¿quieres cambiar tu manera de vivir? Sí, no dice, echa fuera todas las maldiciones que tengas, que no estoy diciendo que no lo hagas. Sí, por supuesto, pero como consecuencia de una manera de pensar. Esa manera de pensar, de justificar a Tacho, me hace a mí tener un canal en donde todo lo que Tacho piensa de mí lo recibo. De nada sirve que yo ore, le dé patadas, le dé 7 vueltas, me hinque, ayune en contra del demonio de Tacho, si yo no quiero cambiar mi manera de pensar. Es que es Tachito, Tachito Arellaníto, ¿cómo? Pues si yo no quiero cambiar mi manera de pensar, muchachos, esa liga ahí seguirá toda la vida y no cambiaré mi manera de vivir. Esa es la verdad. Tengan unos con otros la manera de pensar propia. ¿Cuál es la manera de pensar propia del que está unido a Cristo Jesús? ¿Cuál es? ¿Cuál es, muchachos? ¿Tu manera de pensar es propia o es impropia? No le des vuelta. Y eso se aterriza en tu propia vida, en tu área física, en tu área espiritual, en tu área emocional, en tu área económica. Lo aterriza, quieras o no. Quieras o no, lo aterriza. Miren, muchachos, pues se lo voy a decir por último, porque la verdad quiero morir tranquilo, mano, de que lo dije, como dice el Señor, ¿cuántas veces tienes que perdonar? Pues 70 veces 7. Bueno, 70 veces 7 dije la verdad, Señor, honestamente. Hasta la gente le chocó, pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo, dije la verdad, sinceramente, Señor, me puedo ir tranquilo cuando tú quieras. Padre, ¿verdad? Yo insistí en que no hay manera en que cambiemos nuestra manera de vivir si no cambio mi manera de pensar. La manera de pensar del mundo te dice que para prosperar necesitas este sistema. Para ser sano necesitas este sistema también, el que sea. Para cambiar pues tu manera de vivir requieres de algo, lo que sea. Así piensa el mundo, así nos dicen y así nos enseñan. Esto es un pensamiento propio del mundo. ¿Quieres de veras cambiar tu manera de vivir? Cambia tu manera de pensar, muchachos. El problema está aquí. Si tú cambias tu manera de pensar, la misma herramienta, la misma medicina, el mismo doctor, el mismo te va a ayudar a ti si tú cambias tu manera de pensar. En cambio, si no cambias tu manera de pensar, muchachos, la misma herramienta, el mismo doctor, la misma medicina, la misma que tú quieras. ¿Por qué creen que existen, por ejemplo, muchachos? Yo salí de una universidad y creo que ya desapareció. De verdad. Tan pobre que creo que ya todavía está. Okay. Pero, muchachos, mis papás me pagaron hasta la preparatoria. Y no, ahí fue, ¿no? Pero cuando ya tuve yo que pagar lo mío, pues me fui a la más barata que encontré, ¿verdad? Y porque no podía. Bueno, ¿cuánta gente yo conozco de lo que el mundo llama de éxito de esa universidad? Ni uno. De vez en cuando, híjole, ahorita recordé, de vez en cuando he tenido comentarios de gente que estudió conmigo, en fin, etcétera. No, sus vidas terribles, muchachos, de verdad. Da pena, sinceramente. O sea, ¿cómo es posible? Pregunto, ¿no conoces al revés? Gentes que de una misma universidad renombrada, muchachos,
han tenido éxito y otros un tremendo fracaso. La verdad, por supuesto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Que acaso eso algo no cambia mi manera de vivir? No, si tú sales de esa universidad, tú vas a cambiar tu manera de vivir. No, el problema no está en la universidad, tampoco es la solución. El problema está en tu manera de pensar. No importa, no importa de dónde vengas. Si tú cambias tu manera de pensar, muchachos, tú puedes convertir un problema en la mayor oportunidad que tú tienes. En la mayor oportunidad que tú tienes. Cuando entré a una empresa, muchachos, una empresa, lo voy a decir porque es verdad, que quede ahí en la transmisión, es verdad, Procter & Gamble, P&G le conocen. El último requisito que yo tuve no lo salvé, que fue, había una ley que entre muchas se contrataba solamente gente de universidades privadas, y si eran extranjeras mejor. Yo venía de una pública ínfima, nadie la conocía, muchachos. Y entonces, el último requisito. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió, muchachos? ¿Mentí? O sea, borré y puse que estudié. Por supuesto que no, eso no puedes hacerlo. Claro que no. Dije la verdad. Dije la verdad. Si tú te atreves a cambiar tu manera de pensar, por supuesto que va a cambiar tu manera de vivir. Por supuesto. Pero la raíz está en tu manera de pensar. Allí está la raíz. Tu manera de pensar, cuál es propia o cuál es impropia. El cual, dejemos que la Biblia lo diga, aunque existía con el mismo ser de Dios, o sea, Jesús ya existía, no se aferró a ser igual a Dios. Él no se aferró, y San Pablo está hablando, muchachos, de una manera de pensar que es propia. ¿Cuál es la manera propia de pensar? Pues como la de Jesús, no aferrarnos. ¿Cuál es la manera impropia? Aferrarnos. ¿No conoces gente que se aferra a su pasado? No te aferres a lo que tienes o a lo que eres. Hombre, no te aferres a eso. El Señor tiene una manera de pensar. Dice, sí, yo estoy con Dios aquí en el cielo, yo soy Dios, ¿verdad? No tengo límites, pero no me voy a aferrar a eso. Esa es mi manera de pensar. No me voy a aferrar. Eso yo lo puedo desprender, yo lo puedo dejar por amor a aquellos que están allá, por amor a todos ellos, por amor a toda la humanidad. No me voy a aferrar. Esa es la manera propia. ¿Cuál es la manera impropia? Aferrarte. Y querer que Dios y tú te aferras. La verdad, somos férreos, muchachos. Sino que renunció, qué grueso, a lo que era suyo. Renunció a lo que era suyo. Por favor, que quede claro, a Jesús nadie se lo pidió. He escuchado tantas prédicas equivocadas. No, mentira, nadie se lo pidió, muchachos. Tampoco el diablo se lo arrebató, no es cierto, él lo ofreció. Renunció a lo que era suyo, lo renunció a lo que era suyo y tomó tomó la naturaleza de siervo, tomó, o sea, a ver si me explico, muchachos. La naturaleza divina se desprendió de ella y tomó la naturaleza de siervo, la naturaleza humana. En él existe algo que se llama dicotomía. Solamente es el único ser que ha pisado esta tierra que tiene esa dicotomía. Me explico. Él dejó de ser Dios cuando pisó la tierra. ¿Betsa? Claro. Sí, mija, lo más rápido que usted pueda, ¿de acuerdo? Lo más rápido, porque ahí en la transmisión 3 segundos son más en la grabación. Sí, mija, repítamelo de favor, para que se oiga allá afuera. No. ¿Dejó de ser Dios? No. No, ¿verdad? Claro. Cuando era bebé, ¿dejó de ser Dios? No. No. Fue el único ser humano que con esta característica, 100% Dios, 100% hombre. Ahora, mija, una segunda pregunta.
Yo aprendí en la religión mayoritaria, llámese católica, yo aprendí que cuando Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Una vez tenía hambre, sí, y pues bueno, híjole, no había peces ahí en una pecera, pero él tenía hambre. Él hizo que aparecieran peces en un estanque. Pero mira cómo beben los peces en el río, ¿verdad? Y entonces y él hizo que apareciera, porque era un niño, pero era Dios. ¿Eso sucedió? No. No. Bueno, O sea, los milagros que él hizo no fueron para él satisfacer alguna necesidad humana de él. a ver, a ver. ¿Él hizo milagros de niño? No. Bueno, Ujú. o sea, su primer milagro, ¿a partir de cuándo fue? 33 años, o Sí, sea, 30 años en adelante. sí. ¿Correcto? No hizo milagros antes. Ujú, Oh, no, ninguno solo. ¿Está bien? ujú. Entonces, mija, pero lo que dices es correcto. De todas maneras, los milagros que hizo no eran para él, pero sin él, Ujú. ¿verdad? Pero fue después, que quede claro. Sí, Como niño, como adulto, como joven, como adolescente, como todo eso, hasta los 30 años. Por cierto, ¿era joven o era adulto? adulto. 30, era adulto. Sí, A partir de los 18 ya era adulto. sí, Sí, por eso hoy, ¿quién votan? Pues los adultos a sí. partir de los 18. Entonces, pero ya era adulto. Ahora, pregunto, mija, pregunto entonces, pues ¿era él o Dios o no era Dios? Miren, es el único ser humano que, teniendo la naturaleza divina, renunció a ella. O sea, no la usaba. Sí, Podía, sí, pero no la usaba. ¿Me explico, hermana? sí, Híjole, yo puedo, pero no. ¿Por qué? Porque en el momento que lo haga, dejo de ser ejemplo. sí. Si yo lo hago, si el Señor lo hubiera hecho, entonces Ernesto no hubiera dicho, no, pues mi ejemplo es Jesús. No, pues claro, él era Dios. No, espérame. Todo lo que hizo, lo hizo como hombre. Sí, Todo lo que hizo, lo hizo como hombre. ¿Me explico eso, mija? sí, Entonces, era 100% hombre, 100% Dios. sí. Pero nunca usó la naturaleza divina. Siempre usó su naturaleza humana. ¿Sí? Termino, porque no quiero que quede eso allá, porque hay gente que nos ve que, híjole, son buenos, están ahí, ¿verdad? Am, para escarbar allá la Biblia, son buenos para eso. Los de la grabación sobre todo. Oye, mija, una pregunta. Hablaste de los milagros. Cuando él ya adulto, 30 años en adelante, adulto, hizo milagros, ¿los hizo como Dios? No, Correcto. como humano. Correctísimo, exacto. Él, o sea, igual que tú, igual que yo, hermana, Sí, pidió al Padre que hiciera el milagro. ¿Me, sí, me estoy explicando? Todo lo que hizo, lo hizo como hombre. Gracias, mija. sí. Sí, Abdiel, ¿me explico eso? A ver, mijo, una pregunta. Cuando fue a la cruz, es más, antes, cuando estuvo en el desierto, fue tentado por el diablo. ¿Perdió o ganó? Ganó ¿Ganó como Dios o como hombre? como Dios, no como hombre. Correctísimo, como hombre, ¿verdad? Entonces, ¿tienes pretexto para ser derrotado por el diablo? No, Claro. Toda tentación la podemos vencer en Jesucristo. Él nos enseñó cómo. ¿Me explico, mijo? Sí. Cuando fue a la cruz fue como hombre, como Dios. como hombre. Por eso a veces no entendemos. Porque somos tan chillones, mano. Jesús lo hizo como hombre. Muchachos, todo lo que hizo lo hizo como hombre. Gracias, Abdiel. Sino que renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo. La tomó y lo hizo como hombre, muchachos. Ahora, fíjense bien. A ver si me explico, Moy. A ver si me explico, Alfredo. A ver si Ernesto me explico. Fíjense bien, muchachos. Allá, en los Cuatro Fantásticos. Fíjense bien. Yo nazco con mi naturaleza de siervo. O sea, naturaleza humana. ¿Nazco o no nazco con ella? Correcto. Cuando entrego mi vida a Jesucristo, yo puedo tomar otra naturaleza. ¿Cuál? La divina. Y yo puedo hacer a un lado mi naturaleza humana y tomar la naturaleza divina.
Y entonces pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué naturaleza estoy usando para eso? La divina. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Sigo siendo hombre? Sí, pero la he dejado a un lado. ¿Me explico, hermana? Ese es el punto. Ahora, soy perfecto. No. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Qué naturaleza está usando? Ahí está. Ese es el punto. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, Jesús toma su naturaleza, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Por favor, recuerden cómo empezamos. Y como empezamos fue diciendo, esta es una manera de pensar propia. Hay otra manera de pensar que es impropia. La manera de pensar propia es humillarse a sí mismo, es decidir, yo me voy a humillar, no necesito que me digan, no necesito que, no, yo me voy a humillar. Esa es la manera de pensar propia. La manera de pensar impropia o propia del mundo es que nunca te humillen, no te dejes humillar, eso no es justo. ¿Pero por qué? Bla, 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 bla. Pero la manera de pensar propia es, muchachos, humillarse a sí mismo. Fíjese bien, hermana Jessica. Jesús viene y nos pone en orden las cosas. Y dices, ¿quiere cambiar tu manera de vivir? Que el mundo te humille, despreciado, menospreciado, hecho a un lado. ¿Quieres cambiar tu... O sea, primero, ¿Jesucristo quiere que vivamos así? No, Él quiere que vivamos, ¿verdad? Siendo honrados, claro. Pero ¿quieres cambiar tu manera de vivir? Sí. Cambia tu manera de pensar, mijo. A ver, Señor, ¿cuántos de nosotros no hemos sido humillados, despreciados, menospreciados y nos la pasamos mucho tiempo de nuestra vida lamentándonos por eso? Papá, mamá, hermanos, los tíos, los maestros, los que sean, bla, bla, bla. Todo mundo nos ama. ¿Quiero cambiar mi manera de vivir? Sí. Ok. ¿Cómo le hago? Cambio a mis tíos, me voy de casa para que ya mis papás ya no me traten así. Me voy de mi tierra para que mis vecinos no me traten así. Pues te vas a tener que ir a Marte, mano. No amarte de amor, sino amarte, porque en la tierra siempre va a haber gente que te traten así. ¿Me estoy explicando? Sí. Pero bueno, la gente siempre huye como Jonás, ¿no? Hay que echarlos al mar. Así se soluciona. Como Jonás mismo lo dijo. Entonces, pero mi punto es, hermana, Jesucristo quiere que seamos honrados en la vida de vivir con honra, o que seamos despreciados. Que vivamos en honra. Claro. Y la solución en la Biblia solamente hay una: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Sí. La Biblia dice, ¿quién será ensalzado? Jesús. El que se humilla. ¿Qué dice? El que se humilla. No dice el que lo humillan. No. ¿El qué? El que se humilla. Se humilló. A sí mismo. El que se humilla a sí mismo será ensalzado. Entonces, ¿cuál es el problema de que tengo tantos complejos, la gente me trata mal, bla, bla, bla? El problema no está en la gente, el problema está en mí. Sí. Mi manera de pensar. Que yo no quiero humillarme, yo no quiero, la verdad, no quiero, no me gusta. Está bien, tienes una manera impropia y esa manera impropia te va a llevar a una manera de vivir X, la que has vivido. ¿Cómo cambio eso? Muy sencillo, muchachos. Cambia tu manera de pensar, humíllate a ti mismo. Humíllate a ti mismo. ¿Cómo le haríamos nosotros? Pues a ver, mijo, Joab, ponte de pie, mijo. Gracias por prestarme atención. Joab, sí. Ponte. Joab no. Yael. Discúlpame, mijo. Yael. Es que hoy no vino Oscar. Con razón, estamos necesitados de otro, ¿verdad? Claro que sí. Necesitamos refuerzos, ¿eh? Necesitamos refuerzos. Ok. Pégate el micro. Yael, una pregunta, mija.
¿Cómo te pudieras tú humillar en la manera práctica con tu mami? Obedeciendo todo lo que me dice, como tareas que tengo que hacer. ¿Te gusta eso? Por ejemplo, lavar los trastes. ¿Te gusta? No, Ay, eso es trapear. ¿Te gusta? No, hombre, eso es humillante, ¿verdad? Que sí, está bien. Sí, dice, humíllate a ti mismo. ¿Cómo te humillarías a ti mismo? haciendo. Exacto, mijo, exacto. Oye, cuesta, por supuesto que cuesta. Cambia tu manera de pensar y te vas a sorprender. Mijo, te vas a sorprender. Dios va a hacer que el mundo te ensalce. Pero, mijo, cambia tu manera de pensar. Cambia aquí tu manera de pensar. ¿Qué pasa? De que el mundo nacemos, nos criamos y el mundo nos castiga y nos castiga y nos castiga. Entonces va formando en nosotros una rebeldía y un orgullo de desquitarnos, de no permitir. Es que nunca más voy a dejar que me... Está bien. Entonces, ¿quién no ha dicho eso en la vida? ¿Por qué? Porque los golpes que te han dado, los golpes que provoca eso, sí. Pero tú sabes qué manera de pensar es esta, impropia. Es una manera de pensar impropia, totalmente impropia, ¿verdad? Gracias. Impropia, muchachos. ¿Cuál es la manera de pensar propia? Voy a humillarme a mí mismo, no porque me lo pidan, no porque humillarme a mí mismo. Entonces te vas a sorprender. El mundo hará que esté al estrado de tus pies. El mundo te va a honrar al estrado de tus pies, créelo. Continuamos. Humíllate pues. Por eso Dios le dio el más alto honor, autoridad, y el más excelente de todos los nombres, poder. El Señor le dio, Dios le dio, hablando con prudencia, con excelencia. Dios le dio autoridad y poder a Jesucristo. El más alto honor significa autoridad y el más excelente de todos los nombres, poder. ¿A quién se lo dio Dios? Y Dios significa Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se los dio, los tres se lo dieron. ¿A quién? A Jesucristo, muchachos. La autoridad y el poder del Mesías. Ya está arreglado. Ok, gracias. Gracias. Humildad produce autoridad y poder. De verdad. ¿Quieres tener autoridad sobre la gente? Autoridad no es mandar. Cualquiera en la tierra lo tiene. Dale un puestecito a alguien y va a mandar a todo el mundo. No, eso no me refiero. Me refiero a autoridad, respeto. O sea, los demonios te respetan. La gente te respeta. Autoridad. Poder. ¿Tienes poder? ¿O vives de impotencias? Tú pregúntatelo, cada quien conoce su vida. ¿Tienes poder o tienes impotencias? Muchachos, eso es resultado de nuestra manera de pensar. Hay una manera de pensar propia, es humildad a sí mismo. Y hay otra manera de pensar impropia, que es aferrarse, férrea. Una produce autoridad y poder y la otra produce lo contrario. Impotencia y falta de autoridad, falta de respeto hacia la persona. Por eso Dios le dio el más alto honor, autoridad y el más excelente de todos los nombres. Para que ante ese nombre concedido a Jesús, no se le concedió al Padre, no se le concedió al Espíritu Santo, no se le concedió al apóstol tal Pedro, no se le concedió a nadie más que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por supuesto, por favor, por eso no creemos en la falacia. Todo va a acabar y el diablo se va. No, que el diablo no se va a llevar nada, muchachos. El diablo se va a ir al infierno con los suyos, los demonios, muchachos. Y tarde o temprano, cuando esto suceda, nosotros somos parte de provocarlo. Toda la gente en el cielo, los que están muertos allá en el cielo, los ángeles y los seres humanos, muchachos, y los seres celestiales,
ampliando la creación. Y los seres celestiales en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra doblarán sus rodillas. ¿Ante quién? Ante el nombre concedido a Jesús. ¿Cuál es el nombre concedido a Jesús? Por favor, que quede claro. No es al Padre, no es al Espíritu Santo. ¿Estamos contra ellos? No, de ninguna manera. Ellos así lo decidieron ante Jesús. ¿Se dan cuenta cuánto necesitamos levantar el nombre del Señor Jesús? Termino. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre ante el cual todo mundo se va a arrodillar? ¿Cuál es? Y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. El nombre es el Señor. Él es el Señor de señores. Solo Jesús es el Señor. Sí, muchachos. Él, Jesús, el Mesías, nuestro Mesías, el Señor que fue escogido, muchachos, fue apartado para eso. Jesús que voluntariamente se dio su naturaleza divina y tomó la naturaleza de hombre. Jesús el Mesías se convirtió en Jesús el Señor. Él fue el Mesías, es y será, pero Él fue, es y será el Señor, para que en el nombre de Él toda rodilla se doble. No, tú no puedes ser cristiano sin reconocer que Jesús es el Mesías. Tú no puedes adorar a Dios. No crean mentiras, son mentiras. Oye, es que están ante lo que sea, son mentiras. Tú no puedes adorar a Dios si no lo adoras a través de Jesucristo, si no reconoces a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, porque el Mesías se convirtió en el Señor. Jesucristo es el Señor.